¿Cómo es posible que una isla rodeada por mares turbulentos y ubicada en el extremo del continente europeo lograra convertirse en el imperio más vasto y duradero de la historia? Inglaterra, un territorio pequeño comparado con gigantes como Francia, España o Rusia, encontró en el mar no un límite, sino la llave para abrir todas las puertas del poder. Y así nació una de las historias más sorprendentes y decisivas del mundo, la del imperio, que parecía no tener fin en sus orígenes. Inglaterra no era más que un conjunto de reinos fragmentados, con luchas internas, invasiones extranjeras y recursos limitados. Su tierra, fértil pero reducida, no le garantizaba grandeza. Su posición geográfica, aislada del continente, parecía condenarla a la periferia de la política europea, pero lo que para otros era debilidad, los ingleses lo transformaron en fortaleza. El mar, que había sido un muro, se convirtió en su camino hacia lo desconocido. Desde las primeras incursiones de corsarios y navegantes, Inglaterra comprendió que el control de los océanos significaba mucho más que riqueza. Significaba poder absoluto. Cada puerto asegurado, cada ruta abierta, cada colonia fundada era un paso más hacia un destino que transformaría para siempre la balanza global. Con el tiempo, los nombres de sus capitanes y exploradores, figuras a veces heroicas, a veces despiadadas, se grabaron en la memoria del mundo como símbolos de audacia y ambición, pero el ascenso inglés no fue inmediato ni sencillo. Durante décadas, la isla vivió bajo la sombra de imperios más grandes. En España dominaba los mares, Francia dictaba la política continental y Holanda brillaba con su comercio global. Inglaterra parecía destinada a quedar en segundo plano, y sin embargo, con paciencia y estrategia, fue construyendo un poder naval que pronto desafiaría a todos sus rivales. Una nación pequeña en tierra se transformó en un gigante sobre las aguas. La fuerza de Inglaterra no residió únicamente en sus barcos, sino en la visión de sus gobernantes y en la determinación de su pueblo. Entendieron que para sobrevivir debían mirar más allá de sus costas. Así, mientras otros imperios buscaban expandirse en tierra, Inglaterra eligió el mar como su territorio natural, y fue allí, entre olas y tormentas, donde forjó un imperio que cambiaría para siempre la historia humana. Este no es solo un relato de conquistas y guerras, sino de cómo la geografía y la necesidad moldearon un carácter nacional. Un carácter que veía en cada horizonte una oportunidad y en cada enemigo un desafío. Inglaterra se reinventó a través de los océanos, creando redes comerciales, alianzas militares y estructuras coloniales que la transformaron en la primera potencia global. Durante siglos, una frase se repetiría como un eco imposible de ignorar: en el Imperio Británico nunca se ponía el sol, y aunque esta afirmación parecía una exageración, era una verdad incontestable. Desde las costas de América hasta las tierras lejanas de Asia y Oceanía, pasando por África y el Caribe, siempre había un rincón del mundo donde la bandera británica ondeaba bajo la luz del día. En la historia de cómo Inglaterra, con su mar como aliado, levantó un imperio sin fin. Es la historia de un pueblo que entendió que su fuerza no estaba en el tamaño de su territorio, sino en la grandeza de su ambición. Y esa es la historia que vamos a recorrer juntos, desde los primeros pasos hasta el auge de un poder que transformó el planeta en sí. Esta historia te está sorprendiendo tanto como a mí. Quiero invitarte a ser parte activa de este viaje. Dale un me gusta a este video para que más personas descubran cómo una pequeña isla cambió el rumbo de la humanidad. Y ahora dime en los comentarios, ¿imaginabas que Inglaterra construyó su imperio gracias al mar? Escribe tu opinión, quiero leerte. Por último, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal Historias de los Países y activa la campanita. Aquí seguimos, explorando los secretos, conquistas y caídas de los grandes imperios que marcaron el destino del mundo. Y lo mejor aún está por venir. Cuando pensamos en un imperio, imaginamos vastas extensiones de tierra, ejércitos interminables y recursos casi infinitos. Pero Inglaterra, a diferencia de muchos imperios anteriores, no nació de la abundancia de su territorio, sino de la aparente limitación de su geografía. Una isla rodeada por mares fríos y tormentosos, con tierras fértiles pero insuficientes para alimentar grandes poblaciones. Parecía destinada a vivir bajo la sombra de las potencias continentales. Y sin embargo, ese aislamiento, que muchos habrían visto como una condena, se transformó en el origen de una fuerza sin precedentes en el mar, que para otros era un muro, para Inglaterra fue una promesa.
Sus habitantes crecieron con la idea de que su supervivencia dependía de mirar más allá del horizonte. No había otra salida a la isla, no podía autosostenerse eternamente, y si quería prosperar, debía comerciar, explorar y dominar las aguas que la rodeaban. Así nació un carácter particular, forjado en la lucha contra la adversidad, a la resiliencia de un pueblo que aprendió a leer los vientos, a construir barcos más ligeros y a navegar donde otros apenas se atrevían. Ya en la Edad Media, Inglaterra había experimentado invasiones y ocupaciones que dejaron cicatrices profundas a los vikingos, los normandos, los franceses. Cada amenaza venía del mar, y eso hizo que los ingleses comprendieran una verdad simple y poderosa: a quien controla las aguas, controla la isla. Y si controlas la isla, puedes aspirar a controlar el mundo. Con el tiempo, la geografía se convirtió en Inglaterra no tenía montañas imponentes ni murallas naturales que la defendieran. Su única protección era el mar. Y así, mientras otros reinos se preocupaban por fronteras terrestres, Inglaterra puso todo su esfuerzo en desarrollar puertos, astilleros y rutas marítimas. Ciudades como Londres, Bristol y Plymouth comenzaron a transformarse en puntos neurálgicos del comercio y la exploración. Allí se reunían marineros curtidos por las tormentas, mercaderes con ojos brillantes ante las promesas de riqueza, y visionarios que veían en cada ola la posibilidad de escribir una nueva página en la historia. Lo más fascinante es cómo ese pequeño país, ignorado durante siglos en la política europea, empezó a construir lentamente una reputación en el mar. Inglaterra no tenía los recursos naturales de España ni la organización militar de Francia, pero poseía algo que pronto se revelaría decisivo: en una cultura marítima en expansión, una convicción colectiva de que su futuro estaba en las aguas. En cada barco construido, cada expedición financiada, cada mapa dibujado, era un paso hacia una nueva identidad, la de un pueblo que ya no se veía a sí mismo como un reino limitado, sino como una potencia en camino a dominar los océanos. En la isla, que durante mucho tiempo había sido vulnerable, empezó a invertir su destino. El mar ya no era una amenaza, sino un escudo. Y no solo un escudo, también una espada. Los ingleses entendieron que podían usar las aguas tanto para defenderse como para atacar. El mar se convirtió en su territorio natural, un espacio donde podían crecer más allá de sus costas. Esa visión casi profética fue el punto de partida de un camino que llevaría a Inglaterra a convertirse en el corazón del imperio más grande que el mundo jamás había conocido. Y así, con cada amanecer sobre sus acantilados, Inglaterra recordaba que estaba destinada no a mirar hacia adentro, sino hacia afuera, hacia horizontes infinitos. El murmullo de las olas no era solo ruido, era una invitación a conquistar lo imposible. Durante siglos, Inglaterra fue vista como un reino periférico, una isla fragmentada y débil en comparación con las grandes potencias europeas. Francia dominaba el continente, España expandía su imperio en América y Holanda controlaba el comercio global. Inglaterra, mientras tanto, parecía condenada a permanecer a la sombra de estos gigantes. Pero en esa aparente debilidad estaba la semilla de una transformación. La isla, aislada y constantemente amenazada, comenzó a forjar una identidad distinta, la de un pueblo que debía apoyarse en el mar para sobrevivir en la Edad Media. Inglaterra había vivido la Guerra de los 100 años contra Francia, un conflicto largo y devastador que la desgastó económica y militarmente. Sus recursos eran limitados, sus campos no podían sostener una población en expansión y sus ciudades todavía no tenían el brillo de París o Sevilla. Pero la geografía jugaba su propio papel rodeada por aguas. Inglaterra aprendió que la única manera de asegurar su futuro era construyendo una relación íntima con el mar. Lo que para otros era un límite, para ellos era un camino. Los primeros pasos hacia el poder naval fueron pequeños, casi invisibles para el resto de Europa. Puertos como Bristol o Plymouth comenzaron a crecer gracias al comercio de lana y pesca. Marineros anónimos exploraban aguas más lejanas, en busca de nuevas rutas y recursos. Cada viaje, cada barco construido, representaba un ladrillo en la construcción de un futuro imperio. Y aunque Inglaterra aún no era una potencia, sus navegantes ya miraban más allá de sus costas, conscientes de que el horizonte ofrecía promesas de riqueza y dominio. Fue en este periodo que surgieron figuras que se convertirían en símbolos de la audacia inglesa en corsarios y aventureros que, con la aprobación tácita de la corona, hostigaban barcos españoles y portugueses
robando cargamentos de oro y especias. Al principio, Inglaterra no podía competir de igual a igual con los imperios establecidos, pero sí podía morderlos, debilitarlos y aprender de cada batalla. La piratería se transformó en una escuela naval y el saqueo en una lección de estrategia. Poco a poco, la monarquía inglesa comprendió que debía invertir en el mar como ningún otro país lo había hecho. La construcción de barcos más resistentes, el desarrollo de astilleros organizados y la formación de capitanes expertos marcaron el inicio de un cambio irreversible. Inglaterra dejaba de ser una isla aislada para convertirse en una potencia emergent, lista para desafiar el orden establecido. Y, en ese proceso, nació algo aún más importante que los barcos o las rutas. Nació una mentalidad. Los ingleses empezaron a verse a sí mismos como un pueblo destinado a crecer a través del mar. La isla, antes un refugio limitado, se transformaba en una base de operaciones para un proyecto mucho más ambicioso. El comercio, la exploración y la guerra se unirían en un mismo camino, la creación de un imperio sustentado por las olas. El destino de Inglaterra estaba cambiando. Ya no era un reino secundario, ni un territorio olvidado en el norte de Europa. Estaba en camino de convertirse en una potencia naval capaz de mirar a los ojos a España, Francia y Holanda. Y lo más fascinante es que esa transformación apenas comenzaba. El verdadero punto de inflexión en la historia de Inglaterra no fue una batalla concreta ni un descubrimiento fortuito, sino una decisión estratégica que cambiaría para siempre el destino de la isla, la creación y consolidación de la Royal Navy como el corazón del poder inglés. Hasta entonces, Inglaterra había dependido de barcos improvisados, de corsarios tolerados por la corona y de alianzas circunstanciales. Pero en el siglo XVI, bajo el reinado de Isabel I, se comprendió que ningún reino podía aspirar a ser grande si no poseía un instrumento naval capaz de proteger sus costas, expandir su influencia y desafiar a sus enemigos en mar abierto. La Royal Navy no fue solo una flota, fue una visión. A la inversión en astilleros y tecnología marítima se multiplicó. Ingenieros y carpinteros navales trabajaban día y noche en puertos como Chatham o Portsmouth, perfeccionando cascos, innovando en el diseño de velas y fortaleciendo cañones que podían disparar más lejos y con mayor precisión. Cada barco que salía de estos astilleros no era únicamente madera y metal, era un símbolo de un nuevo poder que emergía, silencioso pero imparable en el mar, que tantas veces había traído invasores a la isla. Ahora se convertía en la muralla más sólida. La Royal Navy no solo defendía las costas, acompañaba rutas, acompañaba a mercaderes, escoltaba expediciones y, sobre todo, transmitía un mensaje inequívoco a Europa. A Inglaterra ya no sería un reino menor en la periferia, sino un actor dispuesto a disputar el dominio de los océanos. A la derrota de la Armada Invencible en 1588 es quizás el episodio más recordado de esta transición. España, el imperio más poderoso del mundo en aquel momento, había lanzado su flota para someter a Inglaterra. Sin embargo, las maniobras ágiles de la Royal Navy, unidas a la astucia de sus comandantes y a la furia de las tormentas, lograron lo impensable: derrotar al gigante. Ese día, Inglaterra dejó de ser una nación amenazada y pasó a ser reconocida como una potencia en ascenso. El eco de aquella victoria no solo resonó en Europa, sino en todos los mares donde la ambición inglesa empezaba a navegar. Empero, la Royal Navy fue mucho más que una fuerza militar. Fue el instrumento que permitió a Inglaterra transformar el comercio en un arma de poder. Cada colonia fundada, cada puerto asegurado, cada cargamento y especias, azúcar o té que llegaba a Londres, estaba protegido por la sombra de sus barcos. Sin la Royal Navy, la expansión inglesa habría sido imposible. Con ella, la isla se convirtió en un imperio Han. La decisión de apostar todo al mar fue un acto de audacia y visión a largo plazo. Significó concentrar recursos en una flota que no solo defendía, sino que atacaba, exploraba y conquistaba. Fue la herramienta que permitió a Inglaterra competir contra España, desafiar a Holanda y resistir a Francia. Fue, en definitiva, la clave que abrió la puerta a un imperio sin fin. Al caminar por los muelles de Londres en aquellos años, cualquiera podía sentir el pulso de una nación en movimiento. Los mástiles se alzaban como bosques de madera, las velas se desplegaban como alas gigantescas y el rugido de los cañones en prácticas militares recordaba a todos
que la isla se estaba preparando para un destino mayor. Inglaterra ya no era un reino aislado, era el corazón de una flota que pronto se convertiría en la dueña de los mares. Y así, con la Royal Navy como espada y escudo, Inglaterra se disponía a dar el siguiente paso en su camino hacia el dominio global, en transformar piratas y corsarios en conquistadores y colonos, y usar el mar como su escenario natural para levantar un imperio sin límites. El poder de la Royal Navy había dado a Inglaterra un arma formidable, pero en sus primeros pasos hacia la expansión imperial no fueron los ejércitos regulares ni los colonos organizados quienes abrieron el camino, sino los corsarios y piratas que convirtieron los océanos en un campo de batalla silencioso, bajo la mirada complaciente e incluso, a veces, bajo las órdenes secretas de la corona. Hombres como Francis Drake y John Hawkins navegaron en busca de gloria y botín, hostigando las riquezas que España y Portugal transportaban desde el Nuevo Mundo. En estos corsarios, que en otra época habrían sido perseguidos como criminales, se transformaron en héroes nacionales. La reina Isabel y los aplaudía en público, mientras en secreto compartía los beneficios de sus saqueos. Cada barco español interceptado, cada cargamento de oro arrebatado, era más que un triunfo económico, era un golpe de orgullo que alimentaba la creciente ambición de Inglaterra. Así, el mar se convirtió en un escenario de guerra no declarada, donde la astucia y la ferocidad sustituían a los tratados diplomáticos. Pero aquellos ataques eran solo el preludio de algo mayor. Inglaterra empezó a darse cuenta de que no bastaba con robar las riquezas de otros, debía construir sus propios centros de poder. Fue así como nacieron las primeras colonias. En 1585, el intento de fundar Roanoke, en la costa de América del Norte, marcó un primer paso incierto, lleno de dificultades y fracasos. Sin embargo, cada intento, incluso los que terminaban en desastre, enseñaba valiosas lecciones. Finalmente, en 1607, Jamestown se consolidó como la primera colonia inglesa estable en América, abriendo la puerta a un proceso que transformaría radicalmente la historia del continente. Las colonias eran, al principio, pequeñas y frágiles, dependían de los barcos que llegaban desde Inglaterra, luchaban contra climas extremos y enfrentaban tanto la resistencia de los pueblos indígenas como la amenaza de otras potencias europeas. Pero poco a poco se convirtieron en piezas fundamentales del proyecto imperial. Tabaco, algodón y madera fluían hacia Europa, mientras nuevas generaciones de colonos comenzaban a verse a sí mismos no solo como ingleses, sino como los primeros hijos de un imperio transatlántico. En paralelo, Inglaterra también extendía su mano hacia el Caribe, donde islas como Barbados y Jamaica se transformarían en puntos clave del comercio de azúcar. Y con ello, llegó también la cara más oscura del imperio en el tráfico de esclavos africanos. Los mismos barcos que transportaban productos coloniales llevaban cadena, cuerpos y sufrimiento, construyendo una red económica brutal que enriquecería a Inglaterra a costa del dolor de millones. La combinación de corsarios audaces y colonias incipientes dio a Inglaterra un lugar en el tablero global. Ya no era solo un reino que molestaba a España y Holanda, era una nación que comenzaba a establecer raíces en tierras lejanas. Sus barcos no solo saqueaban, también plantaban banderas, construían fortalezas y abrían rutas comerciales que el tiempo serían la base de un imperio inmenso. En cada victoria en el mar, cada colonia fundada, cada cargamento que llegaba a Londres era celebrado como prueba de que la isla se estaba transformando en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Inglaterra aún no era el imperio donde nunca se ponía el sol, pero el amanecer de esa realidad ya brillaba en el horizonte. Las primeras colonias en América habían demostrado que Inglaterra podía extender su influencia más allá del Atlántico. Pero lo que vendría después superaría cualquier expectativa, porque Inglaterra no solo quería competir con España y Portugal en el Nuevo Mundo, también deseaba entrar en el juego global, cruzando Ocean, levantando banderas en todos los continentes y construyendo un imperio que se expandía desde las costas del Caribe hasta los rincones más remotos de Asia y en América. Las colonias del norte crecían lentamente formando comunidades de agricultores, comerciantes y aventureros que comenzaban a consolidar una identidad propia. Más al sur, en las islas del Caribe, las plantaciones de azúcar y tabaco se transformaron en minas de oro dulce que enriquecían a la corona y a las compañías privadas. Cada barco que zarpaba desde Jamaica o Barbados
llegaba a Londres cargado, pero también de poder, el poder de controlar mercados y rutas marítimas estratégicas. Pero el verdadero salto imperial se dio cuando Inglaterra miró hacia el este. La creación de la Compañía de las Indias Orientales en 1600 marcó el inicio de una nueva era, inspirada en el modelo holandés. Esta compañía no era simplemente un grupo de comerciantes, era un ejército privado con barcos armados, soldados y el respaldo directo de la monarquía. Su misión era clara: arrebatar a Portugal y Holanda el control del comercio de especias en Asia y abrir un camino que convirtiera a Inglaterra en un jugador global. Las expediciones inglesas comenzaron a llegar a India, estableciendo factorías en puertos estratégicos como Surat, Madrás y Calcuta. Allí no solo se comerciaban especias, sino también textiles, té y otros productos que pronto inundarían Europa. Poco a poco, Inglaterra fue ganando terreno, aliándose con gobernantes locales o imponiendo su fuerza cuando era necesario. El imperio comenzaba a tomar forma. Ya no era un conjunto disperso de colonias, sino una red global de territorio, puertos y rutas que se entrelazaban bajo la protección de la Royal Navy. Y no se detuvieron allí. Las expediciones alcanzaron África, donde los ingleses establecieron puestos de intercambio en la costa occidental, integrando el comercio de esclavos en un sistema que conectaba 3 continentes: Europa, África y América. Fue una red brutal, donde millones de vidas fueron forzadas a cruzar el Atlántico encadenadas, construyendo con sangre y dolor la riqueza de las plantaciones americanas. Este aspecto oscuro del imperio no podía separarse de su grandeza. El auge inglés se sostenía tanto en la innovación y el comercio como en la explotación y la violencia más al este. Inglaterra se aventuró en territorios aún más lejanos, llegando hasta las Islas de las Especias y disputando a Holanda el control de enclaves clave. Con cada victoria, su influencia se expandía. Y mientras tanto, en Oceanía, exploradores como James Cook abrirían nuevos horizontes, reclamando tierras en nombre de la corona y ampliando aún más la huella imperial de América a Asia, de África a Oceanía. Inglaterra había logrado lo que parecía imposible para una isla pequeña: transformar su geografía limitada en una red global. Y con cada paso, la frase "el Imperio Británico" comenzaba a resonar con más fuerza, anticipando lo que pronto se convertiría en la Mayor estructura de poder que el mundo había visto jamás. El nacimiento del imperio no fue un accidente, ni un simple producto del azar. Fue el resultado de una visión clara: dominar los mares, controlar el comercio y expandirse sin límite. Inglaterra había comprendido que su fuerza no estaba en la tierra que habitaba, sino en el océano, y gracias a esa visión, estaba a punto de entrar en el siglo más decisivo de su historia, un siglo en el que no solo competiría con España, Francia u Holanda, sino que buscaría superarlos y ocupar el trono del mundo. La construcción del imperio inglés no se hizo en silencio ni en paz. Cada paso que daba en los océanos era observado con recelo por otras potencias, y pronto los mares se convirtieron en un campo de batalla permanente. España, Francia y Holanda, los gigantes de la época, veían en Inglaterra a un competidor que no debía ser subestimado. Y así comenzó una larga serie de guerras y rivalidades que marcarían la historia de Europa y del mundo. El primer gran choque fue con España. Después de la derrota de la Armada Invencible, en 1588, Inglaterra había demostrado que no temía al poder más grande del planeta. Pero el conflicto no terminó allí. Durante décadas, los corsarios ingleses hostigaron las rutas españolas, arrebatando cargamentos de oro y plata provenientes de América. España, que había visto en Inglaterra a una isla menor, comprendió que enfrentaba a un rival cada vez más audaz. La lucha por los mares del Atlántico se convirtió en un juego mortal, donde cada galeón capturado significaba millones en riquezas y prestigio. En Holanda, por su parte, fue en el siglo XVII el Mayor, competidor comercial de Inglaterra. Los Países Bajos habían construido un imperio mercantil impresionante, con flotas de barcos que dominaban el comercio de especias, telas y productos exóticos. Inglaterra no podía permitir que sus vecinos controlaran rutas tan lucrativas, y así estallaron las guerras anglo-holandeses, donde el Canal de la Mancha y los océanos se llenaron de cañones y humo. Estas guerras no solo eran disputas militares, eran batallas por el alma del comercio global. Inglaterra sabía que si vencía a Holanda en el mar, abriría la puerta para convertirse en la potencia mercantil dominante
Y luego estaba Francia, el eterno rival en tierra y en mar. Durante siglos, Inglaterra y Francia habían librado guerras. Pero en esta nueva etapa, la disputa se trasladó a las colonias y a las rutas oceánicas. En Canadá, en el Caribe, en África y en India, soldados y marineros de ambas naciones se enfrentaban por territorios estratégicos. La rivalidad culminó en la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763. Un conflicto verdaderamente global que muchos historiadores consideran la Primera Guerra Mundial. Aunque costosa, esa guerra consolidó la posición de Inglaterra como potencia dominante, arrebatando a Francia vastos territorios y asegurando el control de India y Canadá en cada batalla naval. Cada tratado, cada isla disputada formaba parte de una red de tensiones que alimentaban el ascenso inglés. Inglaterra entendió que para dominar el mundo no bastaba con tener colonias, debía derrotar, o al menos, contener a sus enemigos. El mar, otra vez, fue su mayor aliado. La Royal Navy se convirtió en un monstruo imparable, capaz de enfrentarse a varias potencias al mismo tiempo y mantener abiertas las arterias comerciales de un imperio que crecía sin descanso. Pero estas guerras no solo drenaban recursos, también forjaban identidad. Los ingleses comenzaron a verse a sí mismos como una nación invencible, protegida por sus barcos y destinada a ocupar el lugar más alto en la jerarquía global. Cada victoria reforzaba la idea de que el mar les pertenecía y que ningún enemigo podría arrebatarle su destino. En medio de pólvora, sangre y mares embravecidos, Inglaterra fue consolidando su imperio. Las derrotas ocasionales no apagaban la ambición, sino que la alimentaban. Y cuando finalmente Francia fue debilitada y Holanda perdió gran parte de su poder, Inglaterra se alzó como la dueña indiscutida de los océanos. Si había un motor que impulsaba al imperio británico más allá de sus costas, ese era el comercio. Y en el corazón de esta maquinaria se encontraba una institución que no solo cambió la economía inglesa, sino la del mundo entero en la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fundada en el año 1600 bajo una carta real de Isabel, esta compañía se convirtió en mucho más que un grupo de comerciantes. Era un estado dentro del estado, un imperio privado con sus propios ejércitos, flotas y diplomáticos, que acabaría extendiendo la influencia de Inglaterra hasta los rincones más lejanos del planeta. El inicio fue modesto en un puñado de barcos, que buscaban competir con los portugueses y holandeses en el lucrativo comercio de especias. Pero lo que comenzó como un experimento comercial pronto se transformó en una fuerza colosal. Los barcos de la compañía no solo llevaban especias, té y seda, llevaban también cañones y soldados. Cada puerto conquistado, cada alianza forjada con príncipes locales en India o el sudeste asiático, representaba un paso más en la construcción de un imperio comercial que se alimentaba tanto de la diplomacia como de la violencia. En la India, la compañía estableció factorías en lugares estratégicos como Bombay, Calcuta y Madrás. Estas bases no eran simples puestos de comercio, se transformaron en auténticas ciudades fortificadas, centros de poder desde donde la influencia británica se expandía. Los gobernadores de estas factorías actuaban casi como virreyes, imponiendo impuestos, administrando justicia y controlando ejércitos privados. El comercio y el control político se entrelazaban de tal manera que pronto la compañía ya no respondía únicamente a intereses mercantiles. Era la avanzada del poder imperial británico en Londres. Las riquezas que fluían desde Asia cambiaron el rostro de la nación. El té, que se convirtió en símbolo de la identidad británica, llegaba en cantidades inimaginables. La seda y el algodón de la India inundaban los mercados europeos. Las especias transformaban la cocina y la vida cotidiana. La bolsa de Londres floreció, y la economía inglesa se disparó gracias a los dividendos que la compañía repartía a sus inversionistas. No era solo un negocio, era una revolución económica que consolidaba la centralidad de Inglaterra en el comercio global. Pero el poder de la compañía no estaba exento de sombras. El tráfico de esclavos, la explotación brutal de poblaciones locales y las guerras contra rivales europeos marcaron su historia. Millones de personas sufrieron bajo el peso de un sistema que enriquecía a Londres mientras drenaba recursos de Asia y África. La expansión comercial iba de la mano con la violencia y la imposición cultural, dejando cicatrices profundas que todavía resuenan en la historia de muchos pueblos. La grandeza de Inglaterra no se entendía ya solo en términos militares, sino
también en términos económicos. La Compañía de las Indias Orientales demostró que el poder no solo se conquista con ejércitos, sino con contratos, monopolios y barcos cargados de mercancías. Fue el brazo invisible que, protegido por la Royal Navy, tejió la red que convirtió a Inglaterra en el centro del mundo para el siglo XVIII. Ya no cabía duda, Inglaterra había dejado de ser una potencia emergente para transformarse en el corazón de un sistema global. El sol brillaba sobre sus colonias, sus rutas comerciales y sus mercados, y parecía que nunca se apagaría. El comercio, más que las armas, había creado un imperio sin límites. El siglo XIX fue la cúspide del poder británico, el momento en que Inglaterra dejó de ser solo una gran potencia europea para transformarse en el corazón de un imperio planetario. Era un mundo marcado por revoluciones industriales, cambios sociales y guerras de independencia en América. Pero mientras otros imperios se debilitaban, el británico parecía crecer sin límites, tanto así que una frase se repetía con asombro: en todas partes, en el imperio británico, nunca se pone el sol en, y no era una exageración poética. A mediados del siglo XIX, la bandera de la Union Jack ondeaba en todos los continentes, desde Canadá hasta Australia, desde India hasta África, desde islas del Caribe hasta enclaves en el Mediterráneo. La red imperial británica era tan extensa que siempre, en algún lugar del planeta, el sol brillaba sobre un territorio bajo. Ningún otro imperio en la historia había alcanzado semejante magnitud, y ningún otro había logrado conectar tan estrechamente las rutas comerciales, culturales y políticas del mundo. La revolución industrial fue el combustible de esta expansión. Mientras otras naciones todavía dependían de técnicas artesanales, Inglaterra se había convertido en la fábrica del planeta. Máquinas de vapor, ferrocarriles, minas de carbón y fábricas textiles transformaban no solo la economía, sino también la sociedad. Y con esta nueva capacidad productiva, el imperio necesitaba más mercados para vender sus bienes y más colonias para obtener materias primas. Algodón de India, cocho de Asia, oro y diamantes de África. Todo alimentaba la maquinaria industrial británica, creando una interdependencia que consolidaba la centralidad de Londres. Como capital del mundo, el dominio británico no se limitaba, también imponía instituciones, leyes y cultura. Los ferrocarriles que aún recorren la India, los sistemas administrativos en África o las universidades en Hong Kong y Australia fueron herencia de un imperio que se veía a sí mismo como portador de civilización. Pero esa civilización tenía un costo altísimo en pueblos enteros sometidos, lenguas marginadas, recursos explotados sin piedad. El esplendor de Londres, con sus calles iluminadas por gas, sus museos llenos de tesoros y sus mercados abarrotados de productos exóticos, estaba construido sobre el esfuerzo y la sangre de millones que no compartían las riquezas del imperio. La Royal Navy, en este siglo, se convirtió en la fuerza indiscutible de los mares. No había flota que pudiera competir seriamente con Inglaterra. Sus barcos eran la arteria vital que mantenía unida la vasta red imperial, protegiendo rutas comerciales que cruzaban el Atlántico, el Índico y el Pacífico. El mar ya no era solo un espacio de poder, era el escenario natural donde Inglaterra había encontrado su destino, y aún así, lo más sorprendente del siglo XIX fue la capacidad del Imperio Británico de influir más allá de sus colonias. Londres dictaba la economía global con su sistema financiero. La libra esterlina se convirtió en la moneda de referencia internacional, y la cultura británica, desde el idioma inglés hasta el cricket, comenzaba a extenderse por el planeta en era. El momento de mayo era esplendor, cuando parecía que nada ni nadie podría cuestionar el dominio británico. Un imperio tan vasto, tan poderoso y tan profundamente conectado que el mundo entero giraba. En gran medida, bajo su órbita, pero la historia nunca se detiene. Y aunque en ese siglo Inglaterra parecía invencible, nuevas tensiones, desafíos y rivales empezaban a gestarse en la sombra, preparando el escenario para un futuro que ya no sería tan luminoso. El imperio donde nunca se ponía el sol parecía invencible en el siglo XIX, pero el siglo XX trajo consigo pruebas que ni siquiera la potencia británica pudo resistir. La misma red que lo había hecho fuerte, sus colonias, sus rutas y su influencia global comenzó a mostrar grietas profundas frente a un nuevo escenario marcado por guerras totales, revoluciones
y el surgimiento de potencias rivales a la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918 fue un golpe devastador. Aunque Inglaterra emergió del conflicto en el lado de los vencedores, el precio fue inmenso en millones de vidas perdidas. Una economía endeudada hasta el límite y un imperio que comenzaba a cuestionarse a sí mismo. Las colonias habían contribuido con tropas y recursos, y aquel sacrificio encendió el deseo de autonomía en lugares como India y África. Londres seguía siendo la capital del imperio, pero la voz de independencia ya resonaba con fuerza en sus dominios en la Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945 aceleró el proceso de declive. Inglaterra luchó heroicamente contra la Alemania nazi, resistiendo bombardeos y liderando la defensa de Europa hasta la llegada de Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero aquella victoria tuvo un costo brutal. Las ciudades británicas estaban devastadas, su economía exhausta y su poder naval reducido. El papel de líder mundial pasó, casi sin darse cuenta, a manos de dos nuevas superpotencias, en Estados Unidos y la URSS. El Imperio Británico ya no podía sostenerse. En 1947, India, la joya de la corona, logró su independencia, marcando un antes y un después. En las décadas siguientes, decenas de colonias en África, Asia y el Caribe siguieron el mismo camino. La bandera británica descendía en fortalezas y palacios coloniales, mientras nuevas naciones nacían reclamando su libertad. No fue solo un proceso de pérdida territorial. Fue un cambio profundo en la manera en que el mundo entendía el poder. Inglaterra pasó de ser la dueña de los mares a convertirse en una potencia regional aún influyente, pero ya incapaz de dictar el rumbo global como lo había hecho durante siglos. El declive no significó un colapso inmediato, sino una lenta transition. Las instituciones, el idioma y la cultura británica seguían presentes en gran parte del planeta, pero el imperio como estructura política y militar se desmoronaba. La frase que había definido al siglo XIX, en el imperio británico nunca se pone el sol, ya no era cierta. El sol, finalmente, se estaba ocultando en pocos jacos. El mundo pasó de ser británico a ser bipolar, dominado por Washington. Inglaterra, que alguna vez había decidido guerras, diseñado mapas y marcado la economía mundial, ahora debía reinventarse para no quedar en la sombra. La caída del Imperio Británico fue también el nacimiento de un nuevo orden mundial. El Imperio Británico cayó, sus colonias se independizaron y el sol, al fin, se puso sobre aquel mundo que alguna vez dominó los océanos. Pero su vela no desapareció, porque aunque los mapas cambiaron, la herencia británica sigue viva, respirando en cada rincón del planeta. Hoy, más de 1.5 millones de personas hablan inglés, convertido en el idioma global de los negocios, la ciencia y el sistema parlamentario, nacido en Westminster, se replica en decenas de países que alguna vez fueron colonias. Ferrocarriles, puertos y universidades fundadas bajo dominio británico todavía siguen en pie, recordando el alcance de aquel imperio, que parecía eterno. La cultura británica se expandió mucho más allá de sus fronteras. Desde el té en India hasta el fútbol en África y América Latina, desde el cricket en Australia hasta los sistemas jurídicos en Asia y el Caribe, la huella no siempre fue justa ni benévola, pero moldeó un mundo interconectado, donde aún hoy la influencia británica se respira. En lo cotidiano, Londres ya no es el centro de un imperio, pero sigue siendo una de las capitales del mundo, donde conviven culturas que antes fueron colonias y que ahora son naciones independientes. La paradoja es evidente: lo que un día fue dominación, hoy se transforma en diversidad. La frase, el imperio donde nunca se ponía el sol, puede haberse apagado, pero su eco todavía resuena. Nos recuerda que la historia de los imperios no es solo una sucesión de conquistas y caídas, sino también un legado que trasciende el tiempo. Y ahora quiero invitarte a reflexionar: ¿es posible que los imperios nunca mueran del todo? Tal vez se transforman, se diluyen, pero dejan huellas invisibles que moldean nuestras lenguas, costumbres y maneras de ver el mundo. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia también te marcó. Por eso, te invito a suscribirte al canal Historias de los Países y a dejar tu huella en los comentarios. Escribe: quiero descubrir más imperios, para saber que eres parte de esta comunidad, que busca entender cómo el pasado sigue latiendo en el presente. Y no olvides dejar tu me gusta para que este viaje llegue a más personas en todo el mundo, porque esto
no termina aquí. En la pantalla ya tienes el próximo capítulo, An otro imperio, otro legado, otra historia que transformó el destino del planeta.